¿Qué tenemos acá? Vamos a ver la fecha de retiro o jubilación. ¿Sí? Básicamente vamos a ver tres cuestiones respecto a lo que es el retiro o jubilación, ¿sí? de una persona, que son la fecha, ¿sí? La fecha que incluye día, mes y año, solamente el año, ¿sí? Si queremos solamente el año para ese retiro, o los años restantes o pasados, en función de qué fecha pongamos nosotros como nacimiento, ¿sí? Y la fecha de retiro oficial o legal, y vamos a ver cuál es la diferencia de esos años, ¿sí? Son las tres cuestiones que vamos a ver en esta aplicación. ¿Qué tenemos? Fíjense, un rango básico de nombres, ¿sí? Un rango de fechas de nacimiento, ¿sí? En las columnas A y B para distintas personas, y lo que queremos es calcular la fecha de retiro o jubilación de esa persona. Para arrancar, básicamente lo que vamos a necesitar primero, ¿sí? Es específicamente cuál es la edad de jubilación, ¿sí? de una persona. Obviamente que esa edad va a estar dada obviamente por el género, por el país, por las regulaciones, las normativas, o mismo condiciones específicas que nosotros impongamos. Entonces va a variar en función de obviamente el condicionamiento de dónde lo estemos aplicando, ¿sí? La normativa, las regulaciones, en función de obvio lo que les decía, los países y demás. En este caso, por ejemplo, vamos a aplicar 65 años, que es una de las normas para la Argentina, para lo que son las personas, ¿sí? los nacidos en Argentina. Y básicamente lo que vamos a ver es cómo vamos a conocer esa fecha de retiro en función de la fecha de nacimiento de esa persona, ¿sí? Y obviamente la fecha actual, ¿sí? Es decir, que hoy sí, para lo que es el directo, hoy es 1 de septiembre, ¿sí? Del 2023, vamos a anotarlo acá, porque lo que sucede es que obviamente, en función de cuando vean este video, por ahí se van a confundir y van a decir, pero la fecha de hoy va a ir cambiando, entonces van a ir cambiando estos valores, ¿sí? Entonces, porque es dinámica la forma de operar de este cálculo, o sea, no va a dar lo mismo obviamente mañana, porque ya van cambiando esos datos, y son datos que se van evolucionando. Entonces, para hoy, que es 1 de septiembre, ¿sí? Básicamente vamos a calcular esa fecha de retiro para esta persona, en principio esta persona Carlos, con fecha de nacimiento 7 de agosto del 67, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Fíjense, vamos a colocar primero la función fecha-mes, ¿sí? Básicamente la función fecha-mes lo que va a devolver es el número de serie, ¿sí? De mes, antes o después de una fecha objetivo, ¿sí? Es decir, nos va a contabilizar, nos va a avanzar los meses, ¿sí? Hacia adelante o hacia atrás en función de una fecha inicial que nosotros le pongamos. En este caso, la fecha inicial va a ser obviamente, como suponen, la fecha de nacimiento, ¿sí? Pero en meses, ¿sí? Fíjense, si yo coloco acá un 1, por ejemplo, lo que hace es avanzarme un mes en la misma fecha, ¿sí? Obviamente hacia adelante, hacia el futuro. En este caso, del 7 de agosto pasamos al 7 de septiembre del mismo año. Si yo coloco un 2, ¿sí? Obviamente que va a pasar a octubre, ¿sí? Va avanzando en años. Si yo coloco un -2, ¿sí? Fíjense que va hacia atrás. Va a pasar de agosto, va a bajar a junio, ¿sí? O sea, pasado. Así se traslada la función fecha-mes. Pero yo lo que quiero acá, fíjense el truco que vamos a utilizar, es básicamente vamos a colocar 12, ¿sí? Por los meses, o sea, por lo que computa un año, pero vamos a hacerlo por 65. Entonces, de esta forma, lo que obtenemos, ¿sí? Es el equivalente de 65 años en meses. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo es multiplicar por 65 la cantidad de meses, ¿sí? En este caso que tiene un año. Entonces, para este caso, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es justamente el valor de jubilación, ¿sí? Y 12 va a ser siempre, en este caso, la parte de lo que es la fórmula, ¿sí? Vamos a necesitar reemplazar la cantidad de años necesarias, ¿sí? Para el retiro o jubilación, dependiendo del país, legislación y regulaciones, que es lo que les decía antes. Entonces, fíjense, si colocamos esta expresión acá y le damos Enter, lo que va a devolverme es la fecha de retiro o jubilación en función de esa fecha de nacimiento y una edad de jubilación de 65 años, ¿sí? Entonces esta persona debería jubilarse el 7 de agosto del 2032, ¿sí? Que son 65 años luego de su fecha de nacimiento, ¿sí? Básicamente ese es el criterio para este cálculo. Arrastramos hacia abajo y tenemos específicamente la fecha de retiro o jubilación para cada uno de esos nacimientos, ¿sí? Bueno. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el año solamente de retiro o jubilación si no nos interesa toda la fecha? Bueno, esto es muy sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a copiar la función anterior, la vamos a pegar, y lo que vamos a hacer es englobar esa función, ¿sí? Dentro de otra función de año. Entonces, la función año lo que nos devuelve es justamente y solamente el dato del año de una fecha específica, ¿sí? Entonces, en este caso va a devolvernos el año de esa fecha que teníamos definida como fecha de retiro o jubilación, ¿sí? Ahora estamos hacia abajo y tenemos solamente el año de jubilación para esa persona, ¿sí? Para cada una de esas personas. Bueno,
Y por último, ¿sí? Lo que podemos calcular son los años restantes, ¿sí? Porque hoy es 2023, ¿sí? Entonces, fíjense, a 2032 tendríamos que calcular cuántos años falta para jubilarse esa persona, ¿se entiende? Entonces, para calcular esto, utilizamos otra expresión, otra función que es la función frac año, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer es, nos va a devolver la fracción del año, ¿sí? Que representa el número de días entre dos fechas, ¿se entiende? Entonces, de esta forma logramos obtener la diferencia entre el año del retiro de jubilación y el año actual, ¿sí? ¿Cómo lo logramos? Justamente completando con las dos fechas. La fecha inicial va a ser la función hoy, ¿sí? Por eso les decía que estas fórmulas van a ser dinámicas, se van a ir evolucionando con el tiempo, porque hoy no va a ser lo mismo que, digamos, el día de hoy no va a ser el mismo día que mañana, va a ir cambiando este valor, ¿se entiende? Entonces, si bien no cambia el año, ¿sí? A medida que, si esto lo hacemos un 31 de diciembre del 2023 y pasamos a 2024, al otro día sí va a cambiar este valor, por ejemplo, ¿sí? Pero también podríamos acá colocar directamente la fecha inicial como específicamente la fecha de hoy, ¿sí? Pero vamos a hacerlo dinámico para que esto se vaya actualizando, entonces, y además nosotros queremos abrir este archivo, la idea de abrir este archivo más adelante es que podamos ir viendo actualizados los datos y no que tengamos que ir actualizando de paso por paso, ¿sí? Entonces colocamos como fecha inicial hoy, ¿sí? Que sería la fecha de hoy, el día de hoy. Y lo que le colocamos después es la fecha de jubilación, ¿sí? Que en este caso ya la tenemos calculada, ¿sí? en esta celda. Entonces, de esta forma vamos a obtener la fracción de año que representa el número de días entre esas dos fechas. Específicamente va a ser 8,93 años, ¿sí? Podemos arrastrar hacia abajo, ¿sí? Y si lo que queremos... Y si lo que queremos específicamente son los años redondeados, obviamente podemos redondear con una función o mismo hacer así, ¿sí? Y ahí tenemos específicamente los años restantes que restarían para que esa persona se jubile o se retire, ¿sí? Ahora bien, fíjense que estos son años restantes, entonces acá les quiero dar una salvedad. Todos estos casos, si bien obviamente fueron puestos adredes, fíjense que específicamente todavía no se cumple el año de jubilación, ¿sí? Todavía no sucedió. Pero ¿qué sucede si nosotros colocamos, por ejemplo, acá una fecha de nacimiento mucho más anterior, por ejemplo, vamos a poner 23? Fíjense que el año de retiro habría sido ya en 1988. Vamos a poner algo más reciente para que no parezca tan así. Pero fíjense, por ejemplo, miren, vamos a hacer así, ahí está. Por ejemplo, si la persona nació en el 54, el año de jubilación debería haber sido en el 2019, es decir, hace 4 años. Entonces, acá, fíjense que les va a aparecer el 4, pero este 4 no va a ser años restantes, sino años pasados, ¿sí? Años que pasaron desde que esa persona se tendría que haber jubilado, ¿sí? Entonces recuerden que esta función básicamente no les va a devolver en negativo o en rojo, o digamos, no hay un criterio específico para eso, ¿sí? Porque obviamente la función fracaño no entiende digamos, el concepto que nosotros estamos vinculando a esto, sino que simplemente me devuelve la diferencia entre dos fechas en cuestiones de años, ¿sí? En lo que les decía, la fracción de año. Pero nosotros tenemos que interpretar esto como años pasados y no años restantes en este caso, ¿sí? Porque el año de retiro ya sucedió, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas con esto, pero la idea es que entiendan eso de que años restantes va a ser siempre que el año de retiro, obviamente, no se haya cumplido, ¿sí? Bueno, eso era un poquito lo que es las formas de calcular distintas fechas o años y demás de retiro o jubilación, ¿sí? Que es un poco lo que se vio en el video de esta semana, del día de ayer.